Recomiendo mucho a gente que dice, ay, es que me encantaría dibujar, pero no tal. Tener todo muy a mano siempre. O sea, yo en la cocina tengo... Para que no dé pereza. Claro. No te imagino nada con una tablet. No, abominable, no lo odio. Necesitas pero es el que trozo del papel. Todo, hombre, pero es que además mucha gente como, no, mira, esto te va a encantar porque es que imita muchísimo el papel. Es como, pero no, es que se parece mucho. Es como, ¿tú sabes lo que más se parece al papel? El papel, o sea. El libro habla de muchas cosas, pero también aprende de habitar un lugar nuevo, una cultura nueva, un país nuevo. Entonces hice un primer capítulo que fue porque me compré la casa y entonces por decorar yo, pintando yo azulejos para una chimenea, me empecé a entusiasmar y a investigar y a viajar por todas esas ermitas perdidas que hay por ahí. ¿Te ves más como una ilustradora o como una narradora? Tenía un cuaderno de dibujos, o sea, es lo que yo tenía y era como, bueno, vale, pero ahora hay que escribir. Bueno, vale, a ver, pero ¿qué dice la autora? Y era como, ¿quién? Ah, que soy yo. Que tengo que hablar. Sí, ya estoy hablando con el dibujo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a estar con Jimena Mayer, que va a estar presentándonos esta obra que se llama Una casa portuguesa, editada por Lumen Editorial. Y nada, vamos a conocerla. Hola, ¿qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Hola, Adriana, muy buenas. Encantada, es maravilla de espacio. ¿Qué tal? Bienvenida. Es la primera vez que vienes aquí, nos has comentado, así Sí. que nada, bienvenida a tu casa. Muchas Aquí gracias. tienes tu bebé, Ay, del que vamos a hablar. Pero primero quiero que nos digas quién eres tú, quién es Jimena. Cuéntate. Bueno, yo soy ilustradora de siempre, ahora urbanita traspapelada, como dice una amiga mía, porque vivo en el campo, que es un desconcierto, porque yo vivía aquí cerca, en Malasaña, y ahora de repente, pues eso, soy una pastora lusitana que hace cerámicas, pero sigo ilustrando y he escrito este libro que, pues bueno, es un poco la historia de toda esa transformación. Bueno, esta es tu tercera obra, si no estoy mal publicada. ¿Puede ser? No, hice El cuaderno del Prado, que lo hice hace tiempo. Sí. Luego tengo un par de ellas más, pero que están descatalogadas, con lo cual Vale. vamos a dejar que duerman. Y en cambio, entonces, y Lumen reeditó El cuaderno del Prado, que esa sí que era mi ópera prima adorada. O sea, ahora tengo mi segundo. Ahora Y hablamos de ellas porque El cuaderno del Prado también es una obra que nos encantó aquí y nos parece que es muy interesante y que podemos entrar a analizarla. Pero vamos a empezar por un poco, ¿cómo empezaste a dibujar? ¿Dibujas desde niña? ¿Eres esa niña que dibujaba? Esa niña que dibujaba, esa niña tengo, sí, siempre con el cuaderno en la mano, además siempre yo o sea, si me dejaban dibujar es que ya me podían llevar a lo que fuera, que y de hecho siempre dibujaba en el colegio, por ejemplo, en clase. Yo también. Esa niña, todos los márgenes de los libros, todo. Sí. Te llamaban la atención, ¿no? Me llamaban la atención. Lápiz. Oye, no, ¿qué ha dicho Jimena? Y yo repetía lo que acaban de decir porque yo me concentro muchísimo. Si estoy dibujando, escucho mucho más que si no estoy dibujando, con lo cual al final ya sabían que nada, no era nada disruptivo, en realidad era casi mejor, con lo cual pues ya está. Era una forma de concentrarte. Sí. Hay una curiosidad que tengo y siempre me gusta preguntaros a las personas que venís aquí, que ilustráis, y es si dibujáis en silencio o tenéis algo de fondo. Sí, fondo. Bueno, no, de hecho, cuando estoy boceto, silencio sepulcral. Y si estoy pasando a tinta, a veces también necesito más concentración, pero luego ya para colorear, ya ahí sí. Claro, o sea, es como dependiendo de la exigencia que te pide el proceso, ¿no? Tienes un background o otro. Pues bueno, yo creo que tu trabajo transmite mucha curiosidad. Es como la palabra principal. O sea, creo que eres una persona que a través de tus obras habla de lo que le resulta curioso del mundo, ¿no? Entonces, no sé si eso te hace sentir identificada un totalmente. poco. Sí, es que además yo creo que sí, justo, mira, me encanta eso, porque es verdad que me gusta mucho enterarme de las cosas. No es que sea fisgona ni nada, o sea, en realidad casi me divierten más, pues eso, coger un tema nuevo y de repente es como, uy, qué curioso esto, y entonces pues eso, ir Tirando del hilo. Sí, exacto, metiéndome un poco. Y, bueno, y dibujar es un poco una manera un poco de cristalizar, es un poquito, porque lo fijas. Mientras estás haciendo el dibujo, te ralentiza un poquito, con lo cual te obliga a observar. Y entonces pues es una manera muy buena de ir como acaparando información y que luego también pues para... Tú lo usas un poco entonces como relajación o como proceso de calma, cosa que me parece muy interesante porque al menos para mí también como que los ejercicios creativos de escritura y eso al final lo que hacen es volver otra vez a decir, a ver, un momento, vamos al presente, vamos a concentrarnos. Yo es que lo uso para todo, o sea, es casi un tic para mí, o sea, porque me pasa a veces que, yo qué sé, no me doy cuenta y de repente he dibujado el mantel de algo, hombre, si es de tela tengo cuidado, pero si es de papel, vamos, olvídate, o sea, todo, siempre, o sea, que a veces es un poquito inconsciente. Y luego me pasa también, pero lo que dices de la meditación me pasa porque hace unos años que tuve que hacer una mudanza
muy estresante porque la tuve que hacer yo sola y muy rápido, o sea, fue como un lío y yo estaba que no podía ni dormir casi, o sea, y entonces me bajé, esto era hace tiempo, cuando esas cosas eran nuevas, me bajé una app de meditación y Ujú. entonces eran esas cosas de meditación express, 3 minutos y era como... ¿Cómo? Y luego, y bueno, pues más o menos sobreviví la mudanza aquella, pero luego ya me olvidé del app y de repente luego una vez dibujando me di cuenta de que es exactamente eso, o sea, toda esa cosa que te van llevando de no, respira, no sé qué, piensa tal, tu dedo del pie izquierdo, eso, si estás dibujando, para mí es Claro, te exactamente ese efecto, o sea, yo concentras. empiezo porque estoy totalmente fuera de, claro, no estoy en mi proceso mental de, sino, esta raya, esta otra tal, y es totalmente... ¿Tú te preparas para dibujar o es una cosa más como automática? Porque me estabas diciendo que un Sí, poco era automática a veces, pero no sí. sé si tienes Mm. como un ritual de antes de empezar a dibujar, en plan, prepararte una mesa, prepararte un café, o es más como no puedo parar, Mm, necesito sentarme y dibujar esto que se me ha no, ocurrido. bueno, depende. O sea, si estoy, yo, o sea, yo llevo en el bolso llevo un cuadernito, entonces sí, o sea, si por ejemplo hubiera estado esperando yo sola, pues me hubiera puesto a dibujar. Eso para eso no me preparo porque lo llevo encima y es totalmente, ese es el dibujo tic, digamos, que Ujú, ni pienso. Si es para trabajar, entonces sí me gusta. Si yo ahora tengo, yo qué sé, tengo que hacer una cosa para un artículo que lo tengo que entregar esta tarde, entonces ya sé que primero voy a hacer un boceto, luego voy a hacer una línea y luego, pero antes de eso, entonces sí me gusta dibujar un poco para mí, algo que no tenga nada que ver y eso es como de calentamiento, ¿no? Entonces ujú. ahí tengo un cuaderno que son lo que llamo mis cuadernos de mesa que pues eso, ahí estoy y pongo a dibujar, ni sé por dónde empiezo ni por dónde acabo y esos de repente luego los coloreo, tal, o sea, me doy a lo mejor, no sé, media hora de hacer el tonto así y luego ya entonces sí, empiezo. Ujú. Pero si es solo luego por ejemplo también suelo tener, cuando se van mis hijos al colegio por la mañana, se Mm. van mis hijos 8 de la mañana y ya entonces es como, ahora, esta es mi media hora del día feliz total. Y entonces llamo a mi madre, nos tomamos un café por teléfono Ay, qué bonito. y yo a la par voy dibujando. Entonces tengo siempre, además ahora tengo flores, claro, en el jardín de casa, entonces eso tengo ahí, yo qué sé, lo que ahora en primavera, tal. Entonces estoy dibujando las flores ahí mientras hablo con mi madre, me tomo el café, es Pues como es un un momento momento súper mágico, agradable, ¿no? claro, y luego ya empiezo el día fenomenal. Claro. Entonces, pero claro, ahí no me preparo nada. Hombre, lo que sí tengo, que recomiendo mucho a gente que dice, ay, es que me encantaría dibujar, pero no tal, tener todo muy a mano siempre. O sea, yo en la cocina Para tengo que no dé pereza. claro, tengo un cestito que es mi cestito de la cocina. Entonces ahí hay unos botes de lápices, un cuaderno tal, y eso, pues, ya está, o sea, no tienes ni que buscar, hacerlo así y ya. Yo conocí a una amiga Ujú. que tenía un bolso de andar por casa. Bueno, yo tengo un canasto, claro. Entonces es el canasto en el que ella Sí, lleva todos sus utensilios que claro, necesita de una claro. habitación. O Hombre, sea, es que es que un es... concepto que, oye, pues No, no, invitamos aquí a que fundamental. la gente se lo plantee. No, no, y además es que Los introvertidos que pasen mucho tiempo en sí, sí, casa claro, es una claro. magia. No, porque además si es un cesto, yo lo recomiendo mucho porque el cesto tiene tiene el fondo plano, entonces es fenomenal porque puedes tener un bote de lápices, una botella de Y no agua, se o te sea, cae nada. no se te cae nada, vas ahí con tu cesto, es divino, sí, sí. Ahora nos También. hablarás de tu casa porque es muy Sí. importante en la Ujú, nueva obra ujú, que has publicado ujú, recientemente, Una casa portuguesa. El ujú, protagonista un poco yo ujú. diría que también es esa Es la casa, ¿no? casa, sí, sí, totalmente. Entonces Ujú, vamos a hablar ujú. primero de qué diferencia hay para ti entre mirar y observar, porque no es lo mismo. No, claro, bueno, pues mira, en realidad, hombre, yo creo que, hombre, observar es como fijarte de verdad, ¿no? Digamos, y quedarte con algo. Entonces, para mí, en realidad, la diferencia es como entre mirar y dibujar. O sea, para mí observar es dibujar. Es Ujú. mi manera de fijar las cosas, en realidad, porque, o sea, yo no soy capaz de mirar, yo qué sé, la fachada de la Catedral de Burgos media hora, no la voy a ver, Ujú, pero dibujarla sí. Y a claro, lo sí. mejor estoy una hora y entonces estoy ahí y ya. Y incluso cosas que no, porque por ejemplo la Catedral de Évora, que se ve desde la puerta del colegio de mis hijos, que todos los días cuando voy a recogerles siempre llego un pelín pronto, entonces me da tiempo a hacer un dibujito y esa, bueno, o sea, es que la he dibujado, no sé, casi todos los días durante 4 o 5 años, entonces ya pensarías que no hace falta y sin embargo, Sigues viendo cosas. sí, porque bueno, pues la luz, yo qué sé, los árboles, todo eso va cambiando. Porque Entonces, todo dibujarla eso, te ayuda a interpretar claro, con lo lo que cual, miras, ¿no? claro, o sea, que hay veces que casi pensarías que no hace falta ni mirarla, y sin embargo, ese proceso está ahí. Pero Ujú. bueno, sí, observadora también, en el sentido, o sea, esa cosa de Sherlock Holmes de, sí, tiene usted el botón tercero de la manga izquierda desabrochada, eso quiere decir que es ferroviario de Oxford, pues ese tipo de cosa también, si te De vas hecho, fijando y eso te iba a también, claro. preguntar justo que Ujú, también no solo ujú, observar edificios ujú. o paisajes, sino que observar a la No, gente. De no, hecho, en claro. Cuaderno del Ujú, Prado, los sí, protagonistas ya mm, veremos que no son solamente sí, las obras, mm, sino toda esa gente claro, que claro. habita el Ujú, museo y que forma ujú, parte de la experiencia sí. y Ujú, que también ujú. tu mirada se detiene en ellos y en ellas, ¿no? Claro, claro, sí, porque es lo divertido. Claro, es que si tú te quedas quieta y si te pones a dibujar, es como si que creas una especie como de burbuja en la que estás, pero no estás, Ujú. no molestas, pero claro, recibes toda esa información y sí, es muy... Que aparte luego en realidad ser observador es muy útil para ilustrar, porque muchas veces te llega un texto y hombre, el autor dice todo lo que quiere, pero
hay una gran parte que la tienes que poner tú y entonces, pues si ya sabes, te dice el típico, yo qué sé, algo y entonces dices, vale, pero eso yo ya lo he visto antes. O sea, sé que el típico persona esta que dice lleva este tipo de zapato, yo qué sé, ese tipo de cosa también, pues ayuda. O sea, es una cosa como práctica, pero aparte es muy, pues eso, es entretenido, claro, vas recibiendo información Y que te cuéntanos, sirve. porque el origen de esta obra fue, si no estoy mal, Ujú, que tú estabas muy inmersa en la cerámica y sigues estando, ujú, y de pronto tuviste como una ujú, fijación por ujú. los Eh, azulejos eran Renacentistas, sí. renacentistas, pero Sí. acabó Mm, transformándose en esto que vamos a hablar ahora de ello, mm, bueno, que sí que mm. tiene algo que ver, pero que de Sí, pronto se convirtió en una cosa como más profunda, más sí, claro. autobiográfica Sí, más también. personal, claro, Pues, sí, pues porque, cuéntanos un bueno, pues poquito. fue, claro, yo hice El cuaderno del Prado, que es un libro que me encantó hacer porque era basado en unos cuadernos que yo hacía dibujando dentro del museo y al principio eran solo dibujos, pero mi editora en su momento me dijo, no, pues escribe algo porque seguro que, total, que acompañaba y tenía un poco de texto, tampoco tenía mucho, pero bueno. Y entonces luego el formato me gustó mucho porque era como si fuera un cuaderno de viaje hecho Ajá. dentro del museo y era, o sea, esa cosa que dices, ¿no? De mirar y observar, cuando estás de viaje estás más abierto, digamos, observas más, te fijas más. Tal. Entonces yo pensé, bueno, pues eso, aplicarlo eso a hacer lo mismo, un cuaderno de viaje por los sitios donde hay azulejo renacentista, que es este tipo de azulejo que yo al empezar a pintar había empezado pues eso, a investigar un poco, leerme la historia y tal, y me pareció muy bonito y es una cosa que es particularmente muy centrada en España y Portugal, la zona donde Ujú. yo vivo, tal, o sea que pues podía hacer como, me pareció que era un proyecto muy bonito. Claro, me pareció a mí. Entonces A yo la iba, editora. claro, entonces yo se lo presenté a mi agente. Vamos, yo pensaba, vale, no suena muy comercial, pero a lo mejor, yo qué sé, una fundación, alguien quiere hacer algo tal. Y entonces di con la Fundación Carlos de Amberes y entonces me dijeron, mira, un libro no, pero vamos a hacer una conferencia. Y entonces Mm. hicimos y fue muy bien y fenomenal y tal igual. Y bueno, luego entonces ahí mi agente, encantadora, porque otra cualquiera hubiera dicho, mira, o sea, ¿qué me estás contando? Pero, Dejémoslo en esta conferencia, ¿no? pero fue como, bueno, venga, tú, vale, venga, va, yo lo intento, vamos a ver. Pero necesito que le des un puntito, algo, dame algo con lo que trabajar, una cosa un poco más personal de por qué te has metido tú en esta historia de la Ujú. renacentista, porque entonces yo hice un primer capítulo de pues esto, ¿no? Porque me compré la casa y entonces por decorar yo, pintando yo azulejos para una chimenea, me empecé a entusiasmar y a investigar y a viajar por todas esas ermitas perdidas que hay por ahí y pues así es como empezó la historia. Bueno, qué bonito, ¿no? Ese pensamiento Claro. arborescente de pronto de, no, no, tengo que seguir investigando esto. O Bueno, sea, fuiste a visitar ermitas para localizar esos Bueno, pues porque azulejos. es que esos azulejos, si tú ahora buscas azulejos renacentista, vale, te sale una información, pero tampoco te salen muchas, te salen unas fotos muy malas, porque claro, es difícil fotografiar cerámica, la cerámica brilla. Claro. Ah, bueno, claro, claro, Las claro. ermitas esas están casi siempre tampoco muy bien iluminadas, pero sí, pues, o sea, es una cosa como realmente complicada. Entonces, muchas veces la mejor manera de verlo es ir. Y dices, Ujú. bueno, pues yo qué sé, es que O tampoco sea, era hay. un trabajo de documentación para Sí, tu propia obra claro, creativa, ¿no? bueno, Para porque poder coger sí, porque es que son muy bonitos. referencias. Los azulejos renacentistas son los primeros, entonces pues tienen, ¿sabes? Cuando algo es lo primero, en realidad tiene como una energía que no tiene. Luego ya se hace como se crea una escuela, se hace tal, esto se Se hace hacen así, hay una series, ortodoxia, se hace sí, en serie y tal, sí. pero al principio no, porque estaban ahí en plan, que además el azulejo tiene mucha parte de ensayo-error, porque pueden salir mal las cosas en el horno, tal, entonces realmente tienen como así un brío que es muy bonito Ujú. y pensaba, bueno, pues voy a verlos y total, ya ves tú que, o sea, yo qué sé, pues si uno está en Talavera, otro está en Oropesa, otro está en son sitios por los que paso bastante porque cuando vengo a Madrid es mi carretera, la Ujú. A5. Total, que yo los iba viendo y los iba dibujando y iba acumulando. Hombre, esto fue un proceso, pero cuando ya tenía todo suficiente, pues como, venga, pues... Y ya te digo, mi agente encantadora se atrevió con ello y decía, sí, sí, pero tal. Pero decía, hombre, es que este primer capítulo de tu casa, la verdad es que es muy chulo y tal. Y entonces dije, bueno, yo es que tengo 5 cuadernos de dibujos de todo el proceso de la casa y todo y tal. Se los enseñé y dijo, Esto es hombre, otra cosa. este es Claro, el libro. porque ahí voy, ¿no? Ujú, Creo que el relato, o sea, es verdad que empieza con los azulejos, ujú, pero que además nos habla de ti, ujú, de cómo eres tú, ¿no? Esta cosa ujú, de otra ujú, persona se ujú. quedaría en, pues Ah, ahora hay 2 fotos en Google, pues sí, qué sí, pena. sí. Pero no, tú te coges el coche, te vas Sí, ahí, o sea, que eso también nos sí. habla de ti. Ujú, Pero luego está esta reflexión mm, de dejas mm, Madrid, te mm. vas a Portugal, Sí. a la Ujú. Quintanilla, La quintiña. que a la Quintiña. Bueno, o sea, quinta es como, puede ser una casa, pero puede ser también como una finquita. Ujú. Y yo la llamo la quintiña porque, pues, Quintiña, pequeñita. y te vas a esta casa Ujú, a empezar de cero mm. con otro ritmo de vida, te vas Sí, con sí. toda tu familia, te Ujú, mudas y sí. bueno, y Ujú. también de esto nos habla la obra, ¿no? Sí, sí, es que son todo eso, son como transformaciones, o sea, yo empiezo sin saber muy bien en lo que me meto y pues eso, o sea, ahora es como todo es diferente porque eso, paso en vez de vivir en una ciudad, vivir en el campo, hombre, tampoco es que esté en medio del campo absolutamente, pero bueno,
es el campo. Y pues eso, en vez de, imagínate, dibujar una cosa en tinta que sabes perfectamente más o menos lo que está pasando, escanearla, colorearla en el ordenador, de repente la cerámica, es que hay 1000 factores que te pueden estropear las cosas y o sea, todo es realmente muy, muy Sí, distinto. es como pues, Sí. lo que decíamos de que de la cerámica, bueno, no sé si conocéis un poco el proceso, yo solo porque lo he consumido en internet, pero tiene esta cosa de que de pronto tú pintas con unas especie de pinturas especiales que no sabes cómo van a quedar en el horno, terminas una obra, la metes en el horno y se te quiebra, entonces el azulejo tiene un proceso parecido porque la cocción puede hacer que en cualquier momento es muy frágil. Entonces la fragilidad yo creo que también Claro, y tiene, hay justo. Sí, y bueno, pues eso fue muy bonito, pero pues ya te digo, eso que también es un poco eso, la transformación, de empezar con, o sea, porque pasa con la cerámica, tú empiezas pintando con una cosa que parece polvo, opaca, fea, unos colores como muy matados, que parece que estás pintando con pasta de dientes, se seca enseguida, todo es como feo, y metes eso en el horno y se transforma en una cosa brillante, colorida, preciosa. Y entonces, bueno, esto ha sido un poco así, o sea, empezar por azulejos y acabar por un libro sobre una casa, bueno, pues transformaciones. Círculo perfecto, Está muy o sea, bien. hemos llegado a... de hecho, te iba a decir que tus libros, tus obras, parece que, no sé si esto es así, pero yo tengo la sensación de que un poco nos invitas a todos a que miremos más despacio. O sea, es una invitación a observar, ¿no? Lo que hemos hablado antes. Entonces quería un poco, pues, no sé, cómo analizarías o qué mensaje querrías dar, porque tu experiencia ha sido de cambiar de un ritmo de vida a otro de forma muy radical, entonces supongo que ahí hay una reflexión vital muy, muy importante, ¿no? Que también está en tus obras. No sé si Sí, bueno, yo la verdad que sí, o sea, es verdad que ahora, claro, ya en el campo eso sí que ya es que es otra cosa completamente como muy primitiva, pero yo siempre he pensado que es que tampoco hay que ir con tanta prisa. O sea, yo cuando vivía en Madrid, yo vivía en la calle Apodaca, o sea, que era pues en medio de todo el jaleo, pero yo trabajaba en mi casa, claro, privilegio absoluto, imagínate, o sea, de ilustradora, o sea, me levantaba por la mañana, me ponía a trabajar en pijama si me daba la gana, entregaba las cosas, tal, y luego me iba a tomar un café con mi amiga Sela, que tenía una galería en la calle Valverde, y nos sentábamos las dos y decíamos, ¿ves? Mira, ve aquí, un martes por la mañana tomando un café, si es que esto es que, yo no sé la gente por qué va con tanta prisa, esto es lo que hay que hacer en la vida, tomar café un martes, eso es la felicidad total. Entonces yo intentaba llegar a ese ritmo pausado, y eso, de repente me iba al Museo del Prado una mañana entera, porque sí, ¿sabes? Tampoco, porque claro, es la suerte de ser freelance y luego trabajo más tarde, pues es mi problema, tampoco es que... Y claro, pues ahora encima ya el campo te da que no, o sea, estas cosas de, vale, yo decido que me tomo el café el martes por la mañana y ya entrego el dibujo luego porque tengo tiempo, pero el campo también marca sus ritmos que son los suyos, tampoco no son los tuyos. Tú, o sea, tú pones la semilla, pero la semilla saldrá cuando le dé la gana o no, porque de repente llega un granizo y a la porra todo, o sea, que también te te dejas llevar, ¿no? Sí. ¿Echas de menos la ciudad alguna vez? Sí, claro que he hecho, hombre, mucho. Porque los silencios en el Sí. campo, bueno, tú tienes familia y hijos, que O sea, entiendo que aportan mucho. yo lo que echo de menos en realidad es mi gente aquí, o sea, Claro. a mí, o sea, yo estoy ahí feliz, encantada, es maravilloso, lo que pasa es que no estoy aquí, o sea, lo único malo de estar ahí es no estar aquí, Claro, todo lo demás es todo lo demás es impecable, entonces, pues bueno, tampoco está mal porque estoy cerca, o sea, que está bien. Muy bien. Quería decirte justamente también que, bueno, el libro habla de muchas cosas, pero también aprende de habitar un lugar nuevo, una cultura nueva, un país nuevo, que aunque sea Portugal y seamos vecinos, pues es diferente. Y entiendo que parte también del proceso de crear este cuaderno fue tu proceso, tu viaje a bueno, aceptar y abrazar esa nueva normalidad. Entonces, ¿tú lo viviste así, como un proceso un poco de asentarte y de abrazar ese nuevo hogar, esa nueva...? Sí, bueno, la verdad es que lo viví. Yo había estado 5 años antes en Escocia, que Escocia sí que es muy diferente y eso era mucho cambio de vida porque además mis hijos eran bebés, entonces eso sí que había sido como cambio radical de mucho shock. Entonces luego llegar a Portugal, que en esta casa llevamos viviendo 6 años, pero antes de eso habíamos estado 4 en el centro de Évora, que es una ciudad chiquitina y es como súper... Es como un pueblo en realidad, o sea que entonces yo había, o sea, mi shock cultural portugués, digamos, lo viví ahí, con lo cual ya estaba ya bastante adaptada y, hombre, a mí me gusta, es eso, es que no da la sensación de estar muy lejos. Físicamente no estás muy lejos porque yo antes vivía en Sevilla, se tarda lo mismo de Madrid a Sevilla que de Madrid a Évora, o sea, la sensación no es de estar en el fin del mundo y luego, pues bueno, que los portugueses son muy relajados también y muy...
eso, no te sientes muy, por un lado no te sientes muy extranjera, pero por otro lado suficientemente extranjera como para también volar un poco por debajo del radar, ¿sabes? O sea, no sé cómo se llama el presidente de la República, imagínate. Sí, o sea, que no necesariamente... Es que estoy como totalmente... ¿Por qué? Porque puedo, es súper relajado, o sea, es que me da igual, es como, mira, no voto, no me preocupo, tú comprenderás, o sea, felicidad máxima, entonces está muy bien, porque tengo justo lo que quiero, o sea, Sí, que es esa liberación un poco, de desconexión, estar fuera, pero tampoco tan fuera como, por ejemplo, lo que nos decías de Escocia. Y claro, pero sin embargo sí que estás en otro lugar. En una casa portuguesa aparecen la cotidianidad, ¿no? Entonces, yo entiendo que una de las particularidades que tiene tu cosmovisión de tu obra es mirar lo cotidiano. Es decir, tú no te vas a la ficción, no te vas al espacio intergaláctico, ¿no? Tu mirada está en el presente, en la realidad, en lo cotidiano. No sé si tienes alguna reflexión sobre la cotidianidad que quieras compartir con es que yo creo esto que has creado. Hombre, yo creo que lo bueno que tiene la cotidianidad, si la aprecias, es que la tienes, porque es mejor. O sea, esa cosa como estoica de apreciar lo que hay. Yo no es que sea ni estoica, ni filosófica, ni súper... No, pero bueno, de hecho sí me gusta como... O sea, me gusta estar en mi casa. Es que lo que decías los introvertidos con él, es que yo en mi casa estoy mejor que en ningún otro lado. O sea, entonces, claro, pues está muy bien porque los ritmos del día, las cosas... O sea, me encanta pues eso, leer, dibujar, todas cosas como muy, muy caseras. Y hombre, lo bueno de la cotidianidad, claro, los jardines, el tal, todo eso te da como te obliga mucho a un ritmo. O sea, hay cosas que tienes que hacer todos los días por obligación, porque si no se muere algo directamente. O sea, también, o sea, no es que sea cuidar el jardín, claro, cuidar, entonces, pero bueno, entonces, claro, estás ahí ya como metido en un círculo zen, casi, por un lado, porque, y aunque pueda parecer un poco abrumador, porque es una obligación y sin embargo, ya entras como ya sabes lo que tienes que hacer, una serie de... Te da como pautas para el día, entonces está muy bien, porque no tienes que pensar qué voy a hacer, no, ya sé lo que voy a hacer porque es que no... Hay un mantenimiento que hay que entonces hacer. Eso está muy bien también. Me ha gustado, o sea, me ha sorprendido. Sí, te ajusta a otros ritmos, pero sí, no, porque yo soy muy vaga, pero luego por otro lado, o sea, esto me gusta. Esto te ha obligado a, oye, si no quieres que se te caiga encima y se te muera el jardín. Sí, pero por otro lado, ya sé, ¿qué vas a estar haciendo el martes a las 7? Pues regar, o sea, ya como todos los días, o sea, ya está. O sea, que las rutinas, que también son parte de la cotidianidad, son fundamentales. Aquí tenía yo una cuestión que digo, tus libros parecen hablar de arte y de lugares, pero en el fondo también hablan mucho de cómo vivimos las personas, ¿no? ¿Te ves más como una ilustradora o como una narradora? Yo creo que después de esta conversación eres más una ilustradora, pero dinos soy tú. ilustradora, pero 100%. Es que te han obligado a narrar. ¿Tú querías dibujar? Es que yo dibujo y de repente es que me ha pasado, pero todo el rato a lo largo de este proceso, porque además ha sido titánico, porque claro, yo tenía un cuaderno de dibujos, o sea, es lo que yo tenía, y era como, bueno, vale, pero ahora hay que escribir. Bueno, vale, a ver, pero ¿qué dice la autora? Y era como, ¿quién? Ah, que soy yo. Que tengo que hablar. Sí, ya estoy hablando con el dibujo. Y entonces, pues bueno, claro, y ha sido todo esto así, pues muy... yo es que me veo como ilustradora 100%, lo que pasa que, bueno, tampoco... Hombre, ilustrar estás contando una historia, o sea, eso es lo que tiene la ilustración. Lo que no me veo es como artista sin más, o sea, no son cuadros, siempre tienen un texto de base, o sea, que en el fondo esto... ¿Sabes? Esa cosa de ¿qué es lo que hay encima del subtexto? El texto, pues no, lo que hay encima del subtexto es un dibujo, en mi caso, pero bueno, en este caso luego además ha habido más texto porque o sea, esto es, vale, lo firmo yo, pero es casi un trabajo de colaboración porque claro, yo iba, pues eso, escribía y luego era como, no, más, bueno, vale, no, pero aquí hace falta una anécdota, bueno, vale, pues, o sea, que ha sido como muy, o sea, las editoras me lo han formado muchísimo. Ha sido... Bueno, pero el resultado es yo estoy encantada. Hay que agradecerle a ellas también que le hayan dado esa oportunidad de decir, nos gusta tanto, porque la verdad que es muy bonito, que queremos transformarlo en una cosa que tenga una salida, vamos a decir, comercial, pero al final la reflexión que te deja, o al menos la que yo como lectora he sacado, es además muy actual, ¿no? Porque es esto del paso del tiempo, detenerse, volver a la cotidianidad, también el éxodo rural, que es una conversación que desde que pasó aquello que no se puede nombrar en 2020, nos obligó a todos a detenernos. Entonces, bueno, yo creo que es una obra muy actual y que también nos habla de ti, ¿no? Y eso es muy bonito. Y bueno, pues para cerrar, quería preguntarte que después de tantos años que llevas dibujando, que ya nos has dicho que además te formaste como ilustradora, ¿qué cosas te siguen emocionando igual? Es decir, ¿qué cosas del proceso de ilustrar sigues viviendo con el mismo
cariño que cuando empezaste o cuando eras niña y dibujabas, ¿no? ¿Qué es la parte que más...? Pues Bueno, todo. es que me gusta, o sea, me gusta igual comprarme un lápiz nuevo, que es como si tuviera Sí. 5 años con mi lápiz nuevo, encantada. Me encanta físicamente, o sea, toda la parte física de la tinta, el tal, el malchurrón, uy, cómo se ha secado esto, todo eso me sigue gustando muchísimo. Pero además me encanta, me gusta mucho también, pues eso, la idea de que, ¿sabes? Que bueno, lo cito en el Cuaderno del Prado, pero que es una carta famosa que escribió Goya a la Academia, diciendo que la pintura, él habla de la pintura, pero bueno, vale igual para esto, que es la más parecida a la naturaleza de todas las artes, porque tiene una parte impredecible que nunca sabes. Tú pones toda tu buena voluntad, la misma siempre en cada cosa que haces, pero hay unas que salen mejor que otras y no sabes por qué. Y eso me encanta, porque es verdad que estás, o sea, tú estás ahí y de repente es como, ay, no, es que esta esquinita de esta cosa que era una servilleta que he hecho, me Me encanta. gusta Y en más, cambio la quiero otro pegar en el cuaderno encima del boceto, que me ha llevado una hora, ¿no? Y esas cosas están, pues Sí, está muy bien, está muy vivo, no sabes verdad. realmente, es la sorpresa continua. Y bueno, yo creo que hay algo que solo entiendas del mundo que te rodea a través del dibujo. Yo todo. Sí. Todo, ¿no? No, sí, porque yo creo que, bueno, quiero decir, entienda todo. O sea, lo que pasa es que al final el dibujo es tiempo, o sea, te Sí. para, con lo cual lo miras más, lo piensas más y lo ves. Y sí, es mi manera de entender las cosas. O sea, si tengo que, ¿sabes? De hecho, me pasa, o sea, no ya solo el dibujo, o sea, verlo. O sea, si he leído algo, se me queda mucho mejor que si solo lo he oído, y si he visto una foto, tal, ya fenomenal. O sea, yo creo que muy visual en eso, con lo cual, pues sí, claro. Y a la hora de hacer el dibujo, es tiempo que le estás dedicando, con lo cual todo ese rato estás pensando sobre esta cosa y claro. Y una cosa que dices, lo de mancharte y tal, esto no lo tenía metido aquí, pero em, ¿el digital lo has trabajado alguna vez? No, lo ¿No te odio. gusta nada? O sea, bueno, no, Es sí. que no te imagino nada, no te imagino nada con una tablet, en plan, no. Abominable, no, lo odio. Necesitas Pero es que el roce del papel. todo, hombre, pero es que además mucha gente como, no, mira, esto te va a encantar porque es que imita muchísimo el papel. Es como, pero no, es que Que se yo quiero parece el mucho. papel. Es como, ¿tú sabes lo que más se parece al papel? El papel. O sea, dejarme en paz. O sea, es que esto no. O sea, sí, o sea, porque yo he hecho muchos libros de texto y tal, que es con lo que me he ganado el pan toda la vida, pero entonces eso sí, lo coloreo en digital, pero lo dibujo a mano. O sea, es que a mano, quiero decir, con tinta, porque además el manchurrón impredecible, que no sabes dónde va a salir. O sea, es que me parece fundamental, ¿no? Yo odio las tablets. Vamos, quiero decir, está Sí, muy que te bien parece muy bien que existan, pero que no son sí, para ti. no, pero bueno, porque estoy vieja también, quiero decir. O sea, es que no No. voy a aprender ahora solo una tablet. O sea, ¿veis? He aprendido a hacer cerámica. O sea, no es que no quiera aprender cosas nuevas. No, es que no te interesa. pero es que No, es me que gusta y está nada. muy bien, Sí, porque sí. es otra forma de, yo entiendo esa experimentación, que hemos hablado con gente que tiene como que viene más de esta experiencia digital, que viene más como de la novela gráfica, Sí. como te exige unos tiempos Claro, sí. pues como que no te queda otra, Sí. pero bueno, hay mucha gente que incluso en el cómic tradicional sigue Sí. utilizando el formato tradicional. Es que, ¿sabes? Cuando empezó estas cosas, hace como 20 años empezó el iPhone Sí, y por el ahí, iPad sí. 15 o 16, David Hockney, que ese siempre es como súper early adopter total, siempre, o sea, hacía fotocopias, usaba faxes en su momento y empezó a dibujar muchísimo en el iPhone, pintaba todos los días y yo le oí una entrevista que decía, es que me encanta porque tienes ahí el iPad y me pongo ahí a pintar y tal y cual, y luego hago así, me da la sensación de que me he manchado los dedos de pintura. Y pensaba, ¿pero qué dices, David Hockney? No, o sea, mira que, o sea, David, I esto don't no. know. O sea, te amo, pero no. Yo uso también tablet mucho porque yo me paso mucho tiempo en el transporte público y es como una forma de que lo que tú decías de la pereza del dibujante, que yo al menos sufro de esa. Entonces, para mí la tablet es como el automático. Claro, ¿no? sí, sí. Pero sí que no es lo mismo que cuando tengo un día entero que lo voy a dedicar a dibujar, cojo el cuaderno. Y de hecho, nos has traído un cuaderno. Sí. Bueno, es que no sé si quieres enseñarnos un poco. Mira, bueno, yo estoy feliz porque además me encanta cómo está, me encanta lo lleno que bueno, está. es que este cuaderno, o sea, bueno, está así de destrozado porque, claro, todo esto ha sido lo que os decía de cómo ha sido el proceso, que es que era una locura, porque esto, ¿ves? Esto es un cuaderno mío que yo iba haciendo, o sea, este cuaderno, mira, empieza en el... la chimenea, de Esto hecho, es la ¿no? chimenea, La chimenea claro. Mira, esto es diciembre del 2020 y esto es septiembre del 22. O sea, yo 2 años. Yo siempre tengo 20 cuadernos a la vez. Tengo uno en el bolso, uno en la mesa, uno en la cocina, o uno de bocetos, uno de bocetos de cerámica. O sea, y este era el de solo la casa, cambios de la casa, ¿ves? Esto durante la obra, yo qué sé, pues
las hojas que van saliendo, porque yo, claro, ahora, o sea, ahora reconozco perfectamente un plantón, o sea, si es así, sé perfectamente si es un girasol o un tomate, pero aquí no, era la primera vez que sembraba, entonces estaba como visto que es tal, entonces ves, pues, o sea, esto es como mi proceso, pero o sea, yo esto nunca lo haría como para un libro, porque esto es una técnica diferente, o sea, esto es un desorden, pero es que esto no era para hacer un libro, era para, pues, yo para hacer mi casa, ¿sabes? Mis cosas. Eso que decíamos de observar literalmente pues, a través del dibujo. Mira la obra que sale aquí. Sí, sí, claro, toda la obra. Es que, claro, hay 80 dibujos del tejado porque, en fin, total, que todo esto, claro, yo cuando luego se lo entregué a la editora, no daba crédito, decía, pero o sea, ¿qué hacemos? ¿Esto qué es? Bueno, y este está bastante entero porque otro se había caído a la piscina y se había secado al sol y se habían perdido páginas por ahí, porque, o sea, que este estaba bastante físicamente entero, pero ha habido que desmembrarlo para poder escanear. O sea, claro, o sea, por eso está así. Claro, por eso está así. Sí. Literalmente del producto final. Total, y entonces esto, pues que, y ves, a lo que me gusta es que esta es el mismo encuadre, el mismo ángulo a lo largo de a lo mejor 5 años, porque eso, ves, Hockney, que me encanta, aparte de que dice que se mancha los dedos, que es una tontería, pero me gusta mucho que decía eso, que hablando de Monet, que sí que hablo de él en el libro, que vivió, me parece que 43 años en su jardín en Giverny, y eso quiere decir haber visto 43 primaveras, 43 veranos, y claro, es verdad que... La evolución del paisaje, cómo cambia, cómo se transforma. Que claro, yo ahora ya, o sea, esta es mi primavera número 7 ahí, con lo cual, claro, he visto diferentes, las he visto calientes, frías, secas. Enseñaremos con tu permiso algunas imágenes ahí para que las vean desde el canal. Y nada, pues ha sido un placer conocerte, Jimena, que es Jimena. Es que mi madre nació en Chile, esa X arcaica la llevo... Claro, la llevas clavada en el corazón. Así que nada, que vaya muy bien y esperamos ver más cuadernos de viaje. Qué bien, ha sido un placer. Un placer, Muchas gracias. encantadísima. Igualmente.